Conversión de coordenadas rectangulares a polares. Una coordenada rectangular es de la forma x, y, por ejemplo 4,3, donde el valor primero es la coordenada o el valor en el eje de las x y el segundo valor es el valor o punto que se ubica en el eje de las y. Al intersectar estos dos puntos se obtiene el valor o bien la posición de la coordenada como tal de un par ordenado de números. Una coordenada polar es un valor de la forma r, θ, por ejemplo 5,30 grados, donde r o d, dependiendo del texto, es la distancia. Esta distancia va del origen o bien de la coordenada 0,0 hasta el punto P, y θ es el ángulo o el valor de inclinación que se mide en grados o en radianes. Una forma de representar esto es siempre del origen hacia el punto P. Entonces en este tipo de coordenadas siempre nos dan la magnitud o la distancia del origen al punto y el ángulo de inclinación. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer la conversión de coordenadas rectangulares a polares? Bien, si nosotros tenemos un punto P cuyas coordenadas vamos a tener como x, y para poder convertir a coordenadas polares necesitamos la distancia y el ángulo de inclinación, necesitamos primero obtener la distancia. Y recordando la fórmula de la distancia entre dos puntos, nos quedaría como la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 también elevados al cuadrado. Dado que el punto P vamos a ponerle que va a tener coordenadas x2, y2, y el punto de origen le vamos a poner como coordenadas 0,0 y que van a tener como coordenadas x1, y1, al sustituir en la fórmula nos quedaría como la distancia es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la coordenada en x2? En x2 vale el valor de x. ¿Cuánto vale el valor de x1? El valor de x1 vale 0 y esto va a ser elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la coordenada del valor de y2? Y2 es el valor de y, entonces lo escribimos así. ¿Y cuánto vale el valor de y1? También vale 0. Y si a x le restamos 0 nos queda puramente el valor de x, y si al cuadrado, y si a y le restamos 0 también nos va a quedar solamente el valor de y elevado al cuadrado. Con esta fórmula podemos calcular la distancia, y la distancia, como ya vimos, la vamos a nombrar r. R es la distancia del punto de origen a al punto que estamos queriendo convertir a coordenadas polares. Para calcular el valor de θ es el ángulo de inclinación, y el ángulo, como ya vimos, lo podemos obtener con el valor de la tangente. Recordando que la tangente del ángulo θ, vamos a poner que el ángulo θ es el que se mide desde el origen en x hacia cualquier posición de la inclinación de la recta. Entonces lo vamos a poner como el ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sabiendo que el cateto opuesto es la distancia en y el cateto adyacente la distancia en x, nos quedaría así como y sobre x. Si despejamos el ángulo θ nos quedaría como tangente inversa de y sobre x, y con esta fórmula nosotros podemos obtener el valor o el ángulo de inclinación de este punto. En conclusión, la fórmula para convertir de coordenadas rectangulares a polares consiste en dos. La primera es para calcular la distancia y la segunda para calcular el ángulo. Y el resultado se expresa en valores de r, θ, es decir, los valores que nos den en estas fórmulas los acomodamos en pares ordenados de esta forma. Convertir la coordenada rectangular 3,4 a coordenada polar. Como apunte le vamos a poner que el primer valor es el valor en x y el segundo valor es el valor en y.
vamos a sustituir en la fórmula para obtener r. R es la distancia, entonces nos quedaría como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado nos daría a 9. Y 4 al cuadrado nos daría 16. ¿Cuánto es 3? 9 más 16 nos daría a 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? Pues es 5. La distancia en esta coordenada vale 5. Vamos a obtener el ángulo θ. El ángulo θ nos quedaría así, como la tangente inversa de y sobre x. Siempre y va en el numerador, por lo tanto y es 4 sobre 3. ¿Cuánto es la tangente inversa de y sobre 3? Vamos a hacerlo ya directamente en la fórmula, en la calculadora, y nos quedaría de la siguiente forma. Tendremos que escribir shift tangente, y nos queda como tangente a la menos 1, que es tangente inversa, de 4 entre 3. Cerramos el paréntesis y nos da como 53.13 grados. 53.13 grados. Y ya tenemos el valor de la coordenada. La coordenada polar nos quedaría así, como 5,53.13 grados. R, θ. Si nosotros dibujáramos la coordenada 3,4 nos quedaría hacia 1, 2, 3, 4 en el eje de las y. 1, 2, 3 y 4. Haciendo la intersección, 3 en el eje de las x, 4 en el eje de las y. Y al unir estos dos con una línea recta nos quedaría de la siguiente forma. Siempre desde el origen hasta el punto P, y el punto P tiene como coordenadas 3,4, que son coordenadas x, y. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos aquí haciendo? Lo que nosotros estamos haciendo es una distancia que tiene de aquí hasta acá como r igual a 5 y el ángulo de inclinación de 53.13 grados. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a convertir a coordenada polar la siguiente coordenada rectangular. La coordenada rectangular que tenemos es menos 5,6. El primer valor es el valor de x. Vamos a encontrar la distancia. La distancia es igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? Daría a más 25. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Daría a 36. ¿Cuánto vale 25 más 36? Si nosotros sumamos nos daría a 11, ya que 5 y 6 nos da 11, llevamos una, 2 y 3 nos daría a 5 y una 6, 61. Así lo podríamos dejar como la raíz de 61, o bien vamos a obtener valor en decimales, que nos quedaría como la raíz de 61. Y nos queda a 7.81. 7.81. Cualquiera de los dos valores es el correcto. Vamos a obtener el valor del ángulo. El ángulo quedaría igual a la tangente inversa de y sobre x, donde y vale 6 y x vale a menos 5. Tendremos que usar la calculadora científica y obtener el valor de forma directa. Esto nos quedaría de la siguiente forma. Presionamos Shift y tan, nos da la tangente inversa de 6 entre menos 5. Cerramos paréntesis y nos queda como menos 50.19. El valor del ángulo nos dio a menos 50.19. Bueno, el valor negativo nos indica la dirección. Recordando que el ángulo siempre se mide con respecto a la horizontal, pues resulta lo siguiente. Aquí sería el eje de las x, aquí sería el eje de las y, y la coordenada se encuentra en el siguiente punto, como menos 5 en x, vamos a poner lo que está por acá, menos 5,
6 en el eje de las Y's. Entonces, al nosotros intersectar, nos quedaría la siguiente forma. Una línea que se aproxima o que viene desde el origen y se aproxima hacia la izquierda. Bueno, este ángulo, si ustedes lo observan, si se mide desde el origen hacia acá, pues no nos da los 50 grados, ¿verdad? Ya que pues, en este ángulo como tal tenemos 90 más lo que se acumule de este lado. Entonces, al ser negativo, quiere decir que lo que nosotros consideramos como positivo, lo positivo es lo que se mide contrario a las manecillas del reloj, para nosotros eso es positivo, y lo que se mide negativo es lo que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces eso sería negativo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un valor negativo, quiere decir que lo vamos a medir en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo que tenemos de menos 50.19 se va a medir desde el origen, siempre desde el eje de las X, en este caso en sentido de las manecillas del reloj. Y ese sería el valor de menos 50.19. Por lo que nosotros podemos comprobar que el ángulo que tenemos que se mide positivo sería el suplemento de 50.19. El suplemento es aquel que sumado con 50.19 nos daría 180 grados. Entonces a 180 grados le restamos 50.19 y nos daría como 129.81. Entonces vamos a anotarle aquí el valor que es 129.81 grados. ¿Cuál es la forma correcta? Pues la forma correcta es esta. Entonces el ángulo en polar o la coordenada polar con su respectivo ángulo sería, recordando que R acá nos dio como 7.81 o bien la raíz de 61. Se pone casi siempre la raíz de 61 o las raíces, ya que son más exactas que los números decimales. Entonces lo vamos a poner así como la raíz de 61, 129.81 grados.